Bienvenidos a su materia de conceptos estructurales. Vamos a estudiar la unidad número 2, conceptos básicos. El tema que nosotros vamos a abordar en esta ocasión se llama funciones estructurales, materiales estructurales y sistemas estructurales en los edificios. Iniciamos. Bienvenidos a su materia de conceptos estructurales. Estamos ubicados en la unidad número 2. La unidad número 2 se llama conceptos básicos. El tema que vamos a estudiar en esta ocasión se llama funciones estructurales, materiales estructurales y sistemas estructurales de los edificios. El objetivo que estamos marcando en este tema es que el alumno identificará cuáles son las funciones estructurales de los elementos que forman parte de un edificio, los materiales estructurales comúnmente utilizados y los sistemas estructurales utilizados en la actualidad. Bien, vamos a iniciar comentando lo siguiente. Fíjense bien, durante el desarrollo de un proyecto arquitectónico, el arquitecto deberá considerar tres aspectos. Las necesidades de la gente que usará el edificio, por una parte, las necesidades estructurales propias del edificio y desde luego, bueno, otra situación también será estudiar el contexto en el cual se implantará el edificio. Entonces, esto lo vemos aquí en este diagramita, ¿verdad? Por un lado, hay que atender lo que estamos llamando nosotros como necesidades de la gente, ¿verdad? Las necesidades estructurales propias del edificio y las necesidades del contexto. Bien, ahora, se deben considerar también diversos aspectos cuando se trabaja con las necesidades de un edificio. Es decir, debe considerarse el peso, protección, comodidad, flujo y distribución. El edificio debe protegerse o debe proteger más bien tanto a los ocupantes como al contenido del edificio. Resistir diversos fenómenos como los terremotos, el fuego y proteger contra el clima, incluidas fuerzas distintas como el agua, el frío, el calor y otras. El edificio debe permanecer de pie bajo su propio peso, más el de su contenido. Debe dar la sensación de seguridad y protección, así como ofrecer suficiente espacio e intimidad. Asimismo, debe apoyar al ego y al sentido de autoestima. La imagen de una persona estará dictada, al menos en parte, por la imagen del edificio donde vive o trabaja. El arquitecto toma libremente muchos elementos de la ingeniería estructural para cerciorarse de que el proyecto del edificio sea adecuado en cuanto a fuerza y estabilidad. Todos sus materiales y su diseño se basan en los principios de la ingeniería estructural. Bien, aquí tenemos un diagramita, aquí estamos nosotros tratando de observar que, bueno, el edificio va a estar sujeto a un estado de fuerzas y esas fuerzas pueden ser debidas al agua, al viento, a la gravedad, el peso propio de los elementos, para lo que se pretende de alguna manera, o para lo que se pretende que funcione el edificio también, ¿verdad? Las cargas muertas, las cargas vivas y otras acciones como el sismo. Bien, y bajo la acción de todas estas fuerzas, el edificio debe tener un equilibrio estático. Muy bien. Ahora, los elementos que lo van a formar deben de estar capacitados para resistir esfuerzos de compresión. Aquí, por ejemplo, tenemos que denotar que en el edificio, por ejemplo, en las zapatas, es la cimentación, ¿verdad?
va a estar sujetos estos elementos a estados precisamente de compresión. Algunos otros elementos van a trabajar como elementos a tensión, por ejemplo, algunas veces las columnas, ¿verdad? Bajo la acción de cargas dinámicas. Eh, Van a trabajar también algunos otros elementos bajo la acción de lo que llamamos nosotros como esfuerzo cortante, ¿verdad? Las traves, las columnas van a tener ahí, ¿verdad?, la acción de este esfuerzo, el esfuerzo cortante. Y bueno, bajo la acción obviamente de las cargas dinámicas se presentan obviamente esfuerzos de torsión. Y desde luego, bueno, pues hay otro tipo de esfuerzos, ¿verdad? Otro tipo de esfuerzos que son las flexiones, que van a normalmente, pues van a trabajar bajo este principio para que resisten obviamente este tipo de esfuerzos, las traves, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues hay que diseñar el edificio, los elementos que forman parte de ese edificio para que resistan este tipo de esfuerzos. Ahora bien, eh, hay algunas otras estructuras, obviamente, que se plantean, ¿verdad? Y que toman, desde luego, ¿verdad? La formación de algunas figuras, como estas que tenemos aquí, que incluye varios triángulos, ¿verdad? Y al considerar, obviamente, el triángulo, estamos considerando que esta figura geométrica es la más fuerte de las formas geométricas y que, de alguna manera, bueno, pues constituye una estructura estable. Esto obviamente lo utilizamos para poder crear algunas estructuras como esta que vemos aquí, que sería una estructura espacial, en donde nosotros, bueno, tomamos obviamente las formas, ¿verdad? No nada más, por ejemplo, de estas como son las armaduras, sino también las combinamos mediante estas otras. Y tenemos nosotros aquí que la esfera, bueno, es otro recurso que tenemos nosotros en la construcción de estructuras porque este tipo de figuras utilizan la mínima cantidad de materiales y que abarcan la máxima cantidad de espacio. Esto es fundamental. Esto tenemos que considerarlo cuando nosotros creamos lo que es una estructura. Bien, eh, acerca de los materiales. Bueno, el arquitecto debe entender el tema complejo de los materiales y la relación que existe entre estos, la arquitectura y la tecnología. Existen muchos materiales de construcción disponibles. Cuando el arquitecto efectúa el proyecto del edificio, debe preguntarse, ¿cómo reacciona ese material sometido a los esfuerzos? ¿Qué apariencia tiene? ¿Cuál es el color o los colores del material? ¿Son compatibles entre sí los materiales diversos? ¿Cuánto cuestan los materiales? Otras preguntas pueden ser, ¿es difícil o no para un constructor trabajar con ellos? Es muy importante. Otra pregunta sería, ¿se pueden conseguir ya listos en las cantidades necesarias? ¿Cómo se hace posible cómo hace posible la tecnología el uso de los materiales en formas nuevas e impactantes? ¿Y cuáles son los materiales aptos para la calefacción solar? Son algunas de las preguntas, obviamente, que nosotros tenemos que hacer cuando realizamos el proyecto de un edificio, ¿verdad?, para poder concebirlo. Algunas características de los materiales más comunes, los que utilizamos, ¿verdad?, son los siguientes. Por ejemplo, las rocas. Bueno, las rocas son materiales naturales que se usan en la construcción y que se extraen en la explotación de las montañas o en algunas otras ocasiones se extraen de los lechos de los ríos y arroyos o afloran algunas rocas, ¿verdad?, en los terrenos naturales, ¿verdad? Bien, otro tipo de material utilizado en la construcción, pues vienen siendo las arcillas.
Bueno, pues hay varios tipos de arcillas que se diferencian por su composición y sus usos posibles. Es importante para la cerámica comercial por ser flexibles cuando están húmedas y endurecerse si se calientan. Otro material que utilizamos en lo que es la construcción es la arena. Bueno, pues las arenas están constituidas por roca y o minerales provenientes de varias fuentes desintegradas de modo natural o artificial. De la roca, obviamente que se extrae de las montañas, pues se puede triturar y se hace arena, pero la arena también la podemos nosotros encontrar en los ríos, en los lechos de los ríos, ¿verdad? En forma natural, ahí las podemos encontrar. Bien. Otro de los materiales que utilizamos en la construcción, un material común, pues vienen siendo los tabiques. Bien, el tabique es una pequeña unidad de construcción de forma rectangular constituida a base de sustancias inorgánicas y endurecida a base de calor o de sustancias químicas. Otro material que también es común en la construcción son los asfaltos. Los asfaltos son hidrocarburos bituminosos de color negro o pardo que se encuentran en estado natural o manufacturado como residuo en la refinación del petróleo. Este tipo de materiales son impermeables, adhesivos y resistentes a la mayoría de los ácidos y de los alcalinos. Bien, también utilizamos nosotros en la construcción la madera. La madera la podemos dividir en dos categorías. Hay una que le llamamos nosotros maderas duras y que son provenientes de árboles que pierden sus hojas al final del verano. Y hay otras maderas que le llamamos maderas suaves, que son provenientes de árboles de hojas perennes que no mudan sus agujas en cada estación. La madera es un material muy útil para la construcción debido a su fuerza, ligereza y durabilidad. Se trabaja fácilmente y tiene muchos colores, texturas y veteados. Bien. Otro material que utilizamos nosotros en la construcción vendrían siendo los metales. Los metales son materiales naturales que no se utilizan en su estado natural original. Ejemplo, el aluminio, el cobre, el fierro y otros se deben elaborar antes de usarlos. La mayoría de los metales son buenos conductores, ya sea térmicos o de electricidad. Bien, hay otros materiales que les denominamos nosotros materiales sintéticos. Los materiales sintéticos, la palabra sintetizar significa reunir. Bueno, pues ese tipo de materiales, ¿verdad?, sintéticos son materiales mezclados o hechos por el hombre, como el vidrio y los materiales plásticos. Tenemos otro tipo de materiales que les denominamos materiales híbridos. Bueno, pues ese tipo de materiales, denominados híbridos, son de origen mixto, así como el producto de la combinación de dos o más materiales, como los morteros, los concretos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar ahora de los sistemas estructurales. El arquitecto ha tenido siempre una amplia variedad de opciones cuando ha diseñado sus sistemas estructurales. Cada tipo de sistema estructural efectúa una función distinta y sirve para diferente tipo de situación. Por lo menos algunas de estas variedades de sistemas se pueden considerar opciones cuando se buscan soluciones para una construcción. A continuación, aquí vamos a mencionar los sistemas estructurales más comunes empleados por los arquitectos. Vamos a hablar ahorita acerca de lo que es la estructura espacial.
Bueno, la estructura espacial. Este tipo de estructuras es una versión tridimensional de las armaduras planas, constituida por elementos cortos y finos, unidos rígidamente. Este tipo de estructuras se basan en las formas de la geometría triangular, como el octaedro, etc. Y es económica y con ella se cubren claros grandes y espacios amplios. Se utiliza menos material en este tipo de estructuras que en las estructuras o armaduras bidimensionales. Aquí tenemos nosotros una, una vista de lo que vendría siendo una estructura espacial. Bueno, pues aquí toman como base, por ejemplo, las figuras geométricas como el tetraedro, que es una figura de 4 caras triangulares, o el octaedro, que viene siendo una figura de 8 caras triangulares. Entonces hay una combinación, ¿verdad? Se trabaja con este tipo de formas geométricas para poder lograr ese tipo de estructuras. Bien, también vamos a hablar ahora de lo que es la cúpula geodésica. Este es un sistema a base de armaduras curvas con celosías triangulares. Se forma por pequeños elementos cortos, delgados y rígidos. El diseño y la construcción de los nodos de conexión son fundamentales. Encierra áreas enormes, sin necesidad de soportes internos. Las paredes y el techo son una unidad. No se pueden abrir puertas ni ventanas en la cúpula, sin que desde luego, bueno, se pueda causar un debilitamiento estructural. Aquí tenemos un dibujito de lo que vendría siendo una cúpula geodésica. Bien, pero también tenemos nosotros lo que llamamos sistemas de superficies plegadas. Bien, ese tipo de sistemas de superficies son a base de superficies dobladas prácticamente, generalmente hechas de concreto de poco espesor y reforzado con malla de acero. Los dobleces los hacen rígidos y fuertes. Se cubren claros amplios con menos material. Se gana fuerza a través de la geometría de los pliegues, pero a menudo es difícil y costoso tanto cimbrar como apuntalar el concreto, si se hacen dobleces complejos. Aquí tenemos una vista de lo que podría ser un sistema de superficies plegadas. Bien. Tenemos otro tipo de sistema que se denomina sistema de cascarones. Bueno, el sistema de cascarones tiene una membrana fina autoportante, hecha generalmente de concreto con refuerzo de malla de acero. Funciona según el principio del cascarón. Cuanto más definida sea la curva del cascarón, más estable será la estructura. Es eficaz para cubrir claros amplios, puede tener formas libres y es estéticamente llamativa. Se deben evitar vibraciones laterales en la base del cascarón a fin de prevenir fallas en este tipo de sistemas. Bien. Y vamos a mencionar a continuación, vamos a mencionar algunos otros sistemas estructurales y que llevan el nombre de sistemas de armaduras planas, sistemas de estructura neumática, sistema de losas, sistema de marcos rígidos, sistema estructural a base de tensoestructuras, sistemas de bóvedas, sistemas de cúpulas. Hay otros sistemas que son sistemas de vigas, sistemas con cables,
y sistemas con arcos. Bien, aquí mencionamos solamente algunos. Desde luego, bueno, eso fue parte de un trabajo de investigación que ustedes tuvieron que haber subido ya por ahí, ¿verdad? Y estamos mencionándolos, nada más. Bien, en esta ocasión, bueno, pues ya estamos marcando también aquí algunas actividades que ustedes tienen que desarrollar, ¿verdad? Para que podamos nosotros seguir abordando los siguientes temas, ¿verdad? De una mejor manera. Y desde luego, bueno, pues aquí, por ejemplo, el trabajo de investigación está consistiendo en describir y poner ejemplos de cargas muertas en los edificios, ¿verdad? Son las cargas permanentes. Hay que describir y hay que poner ejemplos de cargas vivas, que son las cargas variables, en los edificios. Hay que describir y poner ejemplos de las cargas dinámicas o accidentales. También me van a investigar acerca de los tipos de apoyos en las estructuras. Van a investigar un poco acerca del equilibrio y estabilidad en la estructura. Y van a investigar acerca de qué es o qué es lo que se considera como estructura óptima. Muy bien, muchachos. Bueno, pues esta es nuestra siguiente actividad. Ya vamos a ir introduciéndonos más a lo que es el aspecto analítico de las estructuras. Y bueno, para eso tenemos que tener bien cimentados los conceptos de lo que son cargas muertas, cargas vivas, cargas dinámicas. Y obviamente todo eso lo vamos a ir ocupando en los análisis que vamos a ir haciendo en nuestras clases posteriores. Por el momento es todo. Eh, no se les olvide subir obviamente sus actividades en el tiempo obviamente que está especificado ahí para esta actividad y les deseo mucho éxito. Obviamente cumplan con todos estos trabajos que estamos nosotros dejando para que ustedes puedan tener una buena calificación. Nos vemos, hasta luego y hasta pronto.